Ahora vamos entonces a conversar con nuestro invitado, diputado Belolio. Buenas noches. Aparte porque ahora Woody. Era broma porque ha firmado completamente convencido, seguro, ¿no? Woody, pasamos por ahí. Ya que... O sea, siempre he sido militante de la UDI, Sí. digamos. O sea, no siempre, desde el año 2005 en adelante. Pero lo puso usted mismo en duda, pues. En Sí, algún momento. Sí, y es parte de la reflexión que también fue parte del verano, ¿no? Conversamos con más de 120, 130 personas para saber qué es lo que ellos pensaban sobre el futuro de la UDI, sobre lo que se venía. Sobre y el futuro personal de la sobre política. mi futuro personal también. Y la política para mí son convicciones, son un trabajo colectivo y de futuro. Y por lo mismo es que decidimos que queríamos dedicarnos a causas de futuro, en términos de la dignidad de las personas, de la libertad de las personas, de una diversidad en la sociedad, que sea una sociedad grande y libre, en ámbitos de la inclusión social y otros, y por eso nos juntamos también con el alcalde Lavín, y decidimos mirar para adelante. Desde la UDI, una plataforma que permita que hayan personas independientes y otros que se sientan representados por esas causas. ¿Qué cambió o qué fue lo que hizo que el fiel de la balanza se inclinara en favor de quedarse? ¿Qué tipo de cosas? Porque sigue la misma presidenta de la UDI, presidenta con la cual usted ha tenido encontrones públicos y privados, me imagino que privados, porque si son públicos también he tenido encuentros fuertes y discrepancias. La UDI no ha cambiado su rumbo, la UDI se sabe claramente hacia dónde va, qué es lo que es. Usted es la que estuvo en duda, no es la UDI. Sí, pero nosotros avanzamos varias cosas, porque la primera vez que me tocó a mí ir de candidato sacamos un 38%. Planteamos algunas cosas que en ese minuto nos dijeron que estábamos locos por el solo hecho de plantearlas. Por ejemplo, de sacar la mención al 11 de septiembre en la declaración de principios. Y que había que actualizar la declaración de principios al 2017 en ese minuto, hoy día 2019. Y por eso nos dijeron que eran traidores y no sé cuánto. Y la lista de ahora recién, con Javier Macaya, sacó un 48%. O sea, avanzamos del 38 al 48, se aprobó el cambio de estatutos donde se despinochetiza la declaración de principio, una cuestión bastante evidente. Entonces sí, hemos avanzado. Y sin lugar a duda lo que hace cambiar la balanza es lo colectivo. Es que hay un grupo de personas que se siente interpretado por este discurso y te dice, oye, vamos avanzando. Y en vez de preocuparnos como de la cuestión interna solo de los partidos, yo creo que los partidos de futuro son los que tienen buenas causas y son capaces de tener un buen paraguas, o sea que obviamente está de acuerdo a sus convicciones. Sí, pero usted no era nunca lo vi, yo al menos nunca interpreté lo que leía su entrevista o escuchaba, de que fuese a hacer la carrera de un llanero solitario, de un salvador, sino que más bien se veía que podía erradicarse en el barrio de Evópoli o incluso dentro de la casa de Evópoli. Se vio con Felipe Kast en unas sugerentes actividades políticas públicas. Entonces no era que colectivo o individual, porque parecía colectivo versus otro colectivo. No, por eso te digo que para mí siempre son convicciones, lo colectivo y es una mirada de futuro. Tengo la mejor relación que uno puede tener con Felipe Kast, con la gente de Evópoli, y vamos a seguir teniéndola. Tenemos causas comunes. La causa, por ejemplo, de defender una democracia liberal es una cuestión que es permanente. Hay una cosa que nos ha animado también con Felipe, que es dedicarnos a trabajar para que más jóvenes puedan involucrarse en la política. Hoy día vemos mucho en las universidades que los cabros que son de centro derecha o que son más liberales sienten que no pueden hablar en esas universidades porque hay un fascismo de izquierda brutal, que no los deja hablar, los censura completamente, es muy agresivo, muy violento. Entonces, eso ha sido parte de mi dedicación los últimos 15 años y es un tema que nos une completamente. Y varias otras causas que tenemos también adentro del Congreso. Así que feliz de seguir trabajando con la gente de Evópoli. Y desde la UDI lo que nosotros planteamos es que tenemos un conjunto de causas que queremos hacer nuestra, más allá de la discusión interna del partido, que yo ya la dejé completamente de lado. Quiero dedicarme a esas causas que son de cara a las personas desde esta plataforma. Lo que no significa en que igual va a seguir encabezando de alguna manera la disidencia a la mesa de la UDI, o sea, su oposición al oficialismo actual de la UDI. Sí, lo que pasa es que más que oponerme a la actual... Oposición, no es que oponerse, oposición... No, sí te entiendo, sí, como disidencia, claro. Sí entiendo, pero como una línea distinta de liderazgo. Pero más que mi foco esté en esperar que la actual directiva diga algo y nosotros plantear otra, nosotros vamos a empujar nuestras causas y mirar para adelante. Y si eso calza con lo que la directiva quiere, fantástico, y si no, bueno, fantástico también, digamos. Vamos a seguir empujando esas causas desde este espacio. Ahora, si sigue en la UDI, y me meto en un tema que ni un político le gusta contestar, no sé si es la excepción, se había hablado de la posibilidad de explorar un camino propio, no individual, sino que un camino a una primaria presidencial, por ejemplo. Se habló de su nombre, lo habrá escuchado, yo lo leí, y yo leo más o menos los mismos diarios, y escucho la misma radio.
Pero en la UDI hay un Lavín muy fuerte. Me imagino que levantarán otras caras. ¿Eso está descartado? O sea, yo creo que hoy día, como es el escenario, sí, totalmente. De nuevo, uno tiene que decir si quiere o no ser candidato a algo, alcalde, a diputado, a core, a lo que fuera, con un sentido. Y el sentido que puede ser ir a una primaria es para marcar un punto específico o porque vas a ganarla, porque quieres construir un relato de la centro-derecha. Y hoy día, obviamente, estamos en otro mundo, no creo que sea razonable adelantar la elección al primer año de Sebastián Pero la Piñera. foto de hoy dice que hay un Lavín muy disparado que es del mismo partido. Y lo está haciendo súper bien y yo me siento muy interpretado por muchas cosas que está haciendo Lavín, especialmente esto de la integración social. Yo creo que la UDI fue distinta, no porque fuera pinochetista o conservadora. ¿Era empresarial? O empresarial, sino que era distinta por lo popular. Ahí es donde marca una diferencia que cala de verdad en la sociedad chilena. Y eso yo creo que hay que recuperar. Entiendo lo que entonces, ¿que lo dejó un poco botado la UDI? Yo creo que sí. Se empezó a licuar ese mismo concepto. Entonces, si antes eran los campamentos, porque en 1990 teníamos un 45% de personas bajo la línea de la pobreza, pero hoy día, en vez de ser 1 de cada 2, es 1 de cada 12. Entonces, claro, hoy día son las familias de clase media que tienen que ser parte del progreso. Y ese es un concepto que es muy profundo y me gustaría empujar también. Está bien. ¿Qué pasó hoy día? ¿Desde cuándo nace esta alternativa? Como vieron dividido al adversario, dijeron ya, Belolio es el que puede captar más votos desde el otro lado. Belolio, como el entrenador que llama el tipo que está en la banca, a ti te necesito ahora. ¿Algo así se fue una cosa estratégica de conseguir votos que estuvieran en la duda por allá al otro lado? O sea, son las bancadas las que proponen al final quienes llevan y fue por consenso. Hace que yo le agradezco enormemente a los presidentes de las bancadas de Chile Vamos que nos apoyaran. Obviamente a Javier Macaya, que es el presidente de la bancada de la UDI, pero también a Mario Desbordes, que se la jugó y fue uno de los primeros que dijo, oye, podría ser Belolio. ¿Pero por qué? ¿Qué características tenía Belolio? Voy a hablar como relator de fútbol. Belolio Jaime, ¿qué características tenía para jugar en la posición que se necesitaba en la elección? En el fondo nosotros no solamente teníamos que presentar una lista como un saludo a la bandera, sino que nosotros queríamos presentar una lista que significara garantías para todos los sectores y por tanto no podía ser una cuestión demasiado dura. Y en segundo punto, que ofreciera gobernabilidad. Y yo creo que esas dos cosas las ofrecíamos súper bien. O sea, que había una disciplina, que había un proyecto que a todos los dejaba relativamente tranquilo. Por supuesto que algunos pueden estar en desacuerdo total conmigo, digamos, pero los dejaban tranquilos en que las normas que iban a aplicarse dentro de la Cámara iban a ser adecuadas. Y nosotros teníamos como ímpetu también mejorar las condiciones internas de la Cámara en términos del nivel del debate, sobre todo un año en que va a ser de reformas importantes. Y segundo, también mejorar un poquito los procesos de la Cámara de manera a recuperar algo de nuestra alicaída imagen. Digamos. ¿Y en el conteo previo que tenían, le daba este triunfo en primera vuelta o fue sorpresivo cuando empezó? No, yo te reconozco que fue sorpresivo, no los 73 votos que sacamos nosotros, eso los tenía bien contados en mi planilla. Lo que sí fue sorpresivo más bien es que ellos hubiesen sacado 71 votos. Y dio cuenta de un tremendo desorden e improvisación que tenían ellos al otro lado. Tanto así que una vez terminada la primera vuelta, tuvieron que suspender un rato la sesión y uno veía no solo la cara de algunos de ellos que estaban muy asombrados. Estaban 11 votos ahí. Claro. Faltaron 11 votos de gente que no votó. Habían anunciado 5 que se iban a abstener, pero habían otros que no habían anunciado. 6 votos entonces que estaban perdidos. Exactamente, que no sabían dónde estaban. El baño, la cafetería. Y empezaron entonces los dime diretes y algunos con un tono más enojado y otros para allá. Y obviamente el partido del poder hace que eso se ordene, porque después venía la negociación adentro de cada una de las comisiones. Y pero yo veo ahí que quedaron muy tensionadas las relaciones, que quedaron dañados en términos de confianza y otros, pero... Ustedes tienen 72 parlamentarios, ¿no? 72, pero éramos 71 porque Marcela Sabat está con postnatal, así que le mandamos un saludo porque fue madre hace 10 días. O sea, hay 2 votos... Hay dos votos del frente de oposición que votaron por nosotros. Que vinieron por ustedes. ¿Los tienen identificados ustedes? Tengo alguna certeza, digamos, no, pero tiene no, que pero tenerlo, no 100%. Tiene que tenerlo porque se dijo que ya contaba con 73, alguien le tiene que haber dicho. Claro, pero había cierta... nunca es 100%, pues si el voto es secreto está bien que sea así. Está bien. Así que claro, no puede más o menos saber quiénes pueden haber sido. Pero aquí, como dicen las abuelitas, se cuenta el milagro, pero no el santo. No, me imagino porque ya le pregunté antes, alguien le preguntó que en el pasillo y no le quiso contestar. Pero yo tengo que preguntarle frente a la gente, usted sabe quiénes son y fue una negociación privada. O sea, no tengo la certeza total, yo sé que varios que se pudieron haber abstenido en esa primera vuelta era porque consideraban que era razonable también la posición que nosotros estábamos poniendo. Es decir, de una mesa
que daba garantía, que ofrecía gobernabilidad y que podía poner a la Cámara en una posición también de imagen un poquito también más renovada. Ahora, al no haber mayoría absoluta, se podían dar el lujo algunos de votar por la oposición Sí, para dar una señal, pero cuando ya la cosa se puso seria en la segunda vuelta y era lo que fuere, así a sangre de pato, el que gana, gana, ahí ya los votos se pusieron más serios porque perdían el poder los de la oposición, ¿no? Teníamos claro que la segunda vuelta iba a ser mucho más difícil que la primera. O sea, ¿era la primera o nunca? Sí, y sí pasó que fue inédito, que fue segunda vuelta. O sea, desde el 90 hasta ahora nunca habían habido 2 vueltas. Mire. Entonces eso fue lo inédito y por eso que llamó tanto la atención, digamos. Ya habían algunos que estaban muy asombrados. De hecho, mi mamá decía, ganaste y después, ¿cómo no ganaste? No te... Había alcanzado a festejar. Claro, obvio, porque era como raro esto. Y por lo mismo es que hay también 3 votos del lado nuestro que apoyan la lista de Iván Flores. Y lo apoyan para decir 2 cosas. Uno, entregar esa gobernabilidad para que nos sintamos todos representados. Y segundo, también es un mensaje súper claro a la ADC, de decirle que ellos no necesitan ir a pirquinear votos al Frente Amplio, ni tener que ir a firmarle ninguna cuestión extrema para sacar los votos de ellos, sino que se mantengan en su posición de centro y que a quienes tengan que rendirle cuenta no es al Frente Amplio, sino que es a la ciudadanía. Ese verbo de pirquineo que se puso de moda, lo usan en el Frente Amplio, lo usan ustedes. ¿Por qué pirquinear? ¿Por qué ir a pedirle el voto al otro es pirquinear? ¿No es convencer? Porque es peyorativo el verbo. Sí, está bien, es una manera de decir que vas como con tu picota chiquitita y tu cincel, digamos, a buscar la veta de la roca. Porque es un espacio difícil. Sí. Yo no lo digo como tan en términos como negativos. Lo que sí pasa a veces es que para conseguir el poder, algunos pueden estar disponibles a ceder muchas cosas. Y yo creo que eso sería un error para Chile. Que la democracia cristiana dejara que el Frente Amplio o el Partido Comunista le pusiera tantas condiciones para apoyarlos a ellos que al final terminen ellos mismos por desdibujarse. O sea, hay distintas oposiciones hoy día. Y hay algunos que se pelean el quién dice que no antes y quién lo dice de manera más dura. Yo creo que eso le hace mal a las políticas públicas. Hay varias oposiciones, sí. Hay varios oficialismos y se lo planteo, diputado Belolio, porque el último tiempo uno ha ido juntando antecedentes como en un rosario de varios... un hilo de Twitter, puede decir, con varios hechos de este gobierno que tienen un patrón común. Algunos lo vemos así. Es decir, aula segura, Escazú, son temas nada que ver, pero que tienen un patrón común, creo yo. Escazú, ir en contra del pacto migratorio como país. Luego tenemos control preventivo de identidad. Algunos dicen, ¿por qué este gobierno, primero, se derechiza? ¿Por qué en estas medidas que son... además muy superficiales, no van al fondo ni de la delincuencia, ni de la calidad de la educación? Y he visto algunos oficialistas, parlamentarios oficialistas, que no están de acuerdo con esta medida, por ejemplo, del control de identidad. Sí. ¿Hay varios oficialismos? Ya, pero que yo creo que eso es distinto, porque dentro de una propuesta que proponga el Ejecutivo, valga la redundancia, uno puede tener ciertos matices y puede decir, mire, ¿sabéis qué? Yo haría esto más acá o haría esto más allá, y eso es perfectamente legítimo dentro de nuestro sector. Pero nosotros creemos que hemos sido súper ordenados, al menos en la Cámara de Diputados, en apoyar los proyectos del gobierno y cuando tenemos diferencias también hacerlas ver. Y hay distintas instancias donde uno lo puede hacer ver. Te pongo un ejemplo en el tema del control de identidad. Los mismos expertos y los mismos parlamentarios que hoy día dicen que por ningún motivo, etcétera, eran los que decían que el 2016, cuando se aprobara el control de identidad, esto iba a ser un caos y que iba a quedar la embarrada. Después de 4,5 millones de controles de identidad, se han controlado a personas, 1.200.000, que tenían antecedentes penales previos, de los cuales se detuvo a 100.000, que tenían órdenes pendientes, y solo 39 reclamos. Entonces, ese colapso total, ese infierno que se iba a producir según estos agoreros del pesimismo, no pasó. Mi problema es el siguiente, que hoy día cuando tú lo dices con respecto a los adultos, vas a tener un problema en el límite, ¿cierto? Y ha pasado ya que has controlado a menores de edad, porque es muy difícil que, obviamente, cuando tú ves a alguien sepas exactamente cuál es la edad, te puedes equivocar. Entonces, tiene varios miles, 40.000 si no me equivoco, dentro de 4,5 millones. Sí. Te equivocas para abajo, entonces, que tienen 17 años. El problema es que si tú dices que vas a controlarlo a los 14, te vas a equivocar más para abajo todavía, o sea, a los 13, 12. Y eso a mí me produce ruido. Ahora, como herramienta, sí ha mostrado ser efectiva. ¿Es la única que tienes que hacer? Por supuesto que no. Entonces, uno puede tener ese matiz con el gobierno. En lo absoluto o en lo relativo. Es efectiva en lo absoluto porque hay números que demostrar, pero lo que no se compara es con los esfuerzos que se han hecho para conseguir esos números. Y hay otro tema. Los infractores menores de edad, entre 14 y 18 años, los infractores de los últimos 10 años han caído de manera bastante acentuada. Más o menos la mitad de infractores hoy que hace 10 años.
Entonces uno dice, parece que ahí no está el problema, ahí no nos aprieta el zapato en el marco de la seguridad. No es en la juventud. Entonces, ¿por qué una medida hacia la juventud? ¿Acaso no es populismo eso? Y ahí acusan a la derecha de populismo desde la oposición, que me imagino que hay algo que responder. Sí, me cuelgo el tiro de eso, pero el problema es que en el último tiempo, a pesar de que ha bajado el número total de delitos en que participan los menores, sí ha aumentado en algunos delitos la participación de menores. Por ejemplo, en los portonazos. Por ejemplo, en los robos con sorpresa. ¿Por qué? Porque adultos utilizan a los menores, muchas veces también ligados a bandas de narcotráfico, para cometer esos delitos. Entonces, eso es algo que uno necesita parar, porque no tenemos el contrafactual. Es decir, ¿qué hubiera pasado en todo este tiempo si es que no hubiéramos aplicado las políticas que ya hicimos? ¿Y quién dijo que eso es la mejor herramienta? Creo que me contestes, a lo mejor es, pero ¿por qué es esa la mejor herramienta para pararlo? Y no, por ejemplo, la inteligencia, ya que son menos los menores infractores, enfocarse en ellos. Yo creo que son complementarias, o sea, que son varias cosas al mismo tiempo, porque si el mayor riesgo que alguien te presenta hoy día es que una persona pueda estar sin su carné, y entonces eso puede significar que lo detengan, bueno, tenemos el dedo, digamos. Entonces, y para ir a lo otro, porque nos metimos en un punto, pero tú pusiste varios ejemplos. Hoy día es obvio que la política no solamente se hace dentro del Congreso, sino que también se hace con la ciudadanía. Y nos pasó con Aula Seguro y otros proyectos, que adentro del Congreso o en Twitter parecía que no, era imposible aprobarlo. Sin embargo, tenían un amplísimo apoyo por parte de la ciudadanía. Entonces, hoy lo que tiene que hacer el gobierno y nosotros mismos como parlamentarios de hoy día de gobierno es poder comunicar bien cuáles son las implicancias positivas para el día a día, para la calidad de vida de las personas. Y luego de eso se va a transformar la mayoría dentro del Congreso. Y yo espero que en eso, esa oposición, que no está en la lógica obstruccionista, sí está abierta. Y que es legítimo que tengamos diferencias en algunos puntos, bien, pero negarse de plano a hablar sobre la reforma tributaria, sobre la reforma laboral, sobre la reforma de pensiones, porque no es exactamente como quieren, me parece que simplemente es infantil. Me quedó en tintero algo que quería preguntarle sobre este proyecto del ciberacoso, que entiendo que tiene un punto que hacer allí. ¿Es un proyecto que le satisface, que es de calidad, que va a atacar el problema de fondo, a su juicio? Sí, yo en eso la verdad que estoy muy contento porque se aprobó con 150 votos a favor. Es el primero que se aprueba con tanto voto unánime, digamos, y tenía un objeto más bien educacional. Hoy día hay una brecha muy grande entre lo que saben los apoderados, entre lo que saben los profesores y lo que hacen cada uno de nuestros cabros. Sí. Entonces, es importante que parta desde la escuela y el proyecto dice cuestiones bastante sencillas. La primera es que cada colegio tiene que tener un plan de prevención en materia de ciberacoso. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el ciberacoso es lejos la forma de violencia que más ha subido en las propias escuelas. Los colegios estaban acostumbrados a tratar el bullying, comillas, tradicional, o sea, el cabro que le pegaba al otro en el patio del colegio. Pero el ciberacoso ocurre en horarios que no son de colegio. Es más secreto, es más culto. Y puede hacer mucho más daño. Entonces, de hecho, a veces nosotros los papás nos equivocamos cuando le decimos a nuestros cabros, oye, déjate de jugar en Internet y ven al mundo real. Como si lo que uno hace en Internet o en las redes sociales no fuera también una extensión de nuestro mundo. Como que hubiese como que disociarlo. Entonces, esa disociación, algunos la toman como que, puedo poner cualquier cosa si total no tiene los mismos efectos en la realidad. Y los tiene. Entonces, nosotros trabajamos también con organizaciones de la sociedad civil, como Todo Mejora, Volando en B, Efecto Mariposa, y que trabajan en el día a día, digamos. Entonces, fue muy potente trabajar con ellos, hacer un proyecto común, definimos lo que era ciberbullying, todos los colegios tienen que tener un plan de prevención, de acción cuando sucede y también de reparación, que es una cuestión nueva. Porque el cabro que le hacen ciberbullying, o en general a la chiquilla, porque hay más mujeres que hombres que sufren esto, ¿cómo vuelve después al colegio? Cuando lo vio una comunidad completa, tiene que haber una forma de reparación. No estamos hablando de plata, es una forma de reparación de volver a incorporarla. Entonces, muy contento por esto, pasó al Senado y al mismo tiempo el gobierno anuncia otro proyecto que es complementario, que es la cibervenganza y otros que más bien en el ámbito penal y que se refiere como a adultos. Nosotros quisimos enfocarlo en las escuelas para esa conciencia digital que es clave. Nos pasamos un poquito del tiempo, Jaime Belolio, diputado. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Vía Pública. Gracias a ti. Que esté muy bien y felicitaciones por el triunfo, aunque sea, como decía Santibáñez, los triunfos morales. Porque ganar en primera vuelta igual es histórico, aunque perdió la segunda. Estuvo muy bien, así que gracias, muchas gracias. Diputado, que esté muy bien.